ya sabes, un glateo haciendo capuchinos y le echaba pumps de chocolate y de jarabe y así el azúcar a potencial al máximo. Y poco a poco, pues obviamente fui aprendiendo y me fui enamorando. Y yo creo que lo que me atrajo y dije, me quiero dedicar a esto de por vida fue la gente. La gente, toda la que está envuelta en café, siempre ha sido maravillosa. Y yo creo que cuando tú puedes hacer algo mínimo, siendo barista, siendo tostador, como sea, y que le puedas cambiar la vida a una persona a través del café, en este caso, es como, es un sentimiento creo que inexplicable y creo que esas son de las cosas que me hicieron quedarme en el café y que sigo todos los días como queriendo estar más en el café. Y cuéntame un poco, en 2008, cuando decides presentarte a un campeonato de barista, ¿cómo surgió eso? Mira, pues había competido, la primera vez que competí era en la empresa donde yo estaba, hacían competencias internas Ujú. y era algo que invitaban a los baristas para que lo hicieran. No era realmente como que el formato muy bien de la competencia. Entonces, cuando yo gané, eran los primeros 4 puestos que pasaban de la empresa para ir a la nacional. Y cuando competí, era totalmente erróneo lo que nosotros pensábamos que era una competencia. O sea, yo vine, estaba presentando y me tiraba, agarraba el portafiltro y lo tiraba abajo de la pierna. O sea, Wow. fatal, después era así, malísimo, malísimo, y yo todo orgulloso y sentía que era lo máximo, lo peor, era lo peor. Eh, yo después cuando terminó la competición Era, pasé a las era, finales. era, era barista y malabarista. Sí, ajá, exacto, ajá, y mal barista, ¿me entiendes? Y cuando después recibía como que los comentarios era como, mira, esto no es un circo, o sea, tener más respeto por la gente, o sea, y me pegó muy duro así como no tenía, o sea, idea de qué era realmente un campeonato. Entonces, cuando ya me lo explicaron, cuando ya fue como, y había quedado creo que en octavo o algo así, fue como, ok, me gusta, quiero hacerlo de nuevo y entender un poco como de qué se trataba. Entonces luego, eso fue en el 2007, luego volví a competir en el 2008 y ya fue un poquito más con respecto al café, las bebidas, o sea, ya en el formato siempre de la competencia. Y ¿cómo era el tipo de café que, por ejemplo, tanto en el campeonato nacional como en el campeonato mundial que llevaste, qué tipo de café era ese café que tú llevaste en 2008? ¿Era café de Mira, especialidad? ¿Era café comercial? ¿Qué tipo de café era? era un café comercial. O sea, a ver, sí, era un café comercial llamándolo en el tipo que era un tueste oscuro. O sea, en esa época, la primera vez que competí, me dieron, este café vas a utilizar, estos son los cafés, ¿cuál te gusta? Usé ese y era sabor a chocolate, amargo, un cuerpo redondo. O sea, esas descripciones que a la hora, no es que sean, son súper básicas y son en competencia, pues obviamente eh, no, sería uno, o sea, pero es hasta ahí. Y cuando yo fui a la mundial, de hecho, ahí fue donde me pegó muchísimo. Yo gané la nacional y todo alegre, y obviamente cuando la empresa te está empujando, eh, también en el tiempo te dicen, mira, sos el campeón, vas a ir a reventarla, lo máximo, etcétera, etcétera. Y cuando fui, me topaba con cosas de, y en Guatemala, ¿y cuántas regiones hay? ¿Y qué altura? ¿Y de dónde es la finca? ¿Y qué variedad? Y todas estas preguntas, y yo así como, ah, sí, o sea, sabía lo mínimo del café que tenía, pero no del Wow. café en general. O sea, mi conocimiento era nada. Y me pegó muy duro como de qué vergüenza, o sea, era así como, qué vergüenza, me explico. Y pues obviamente cuando fui, el café que utilizaba y tuve retroalimentación era, mira, el café que tenés que utilizar es un café más de especialidad, algún tueste un poco más claro, donde resaltan más los sabores, o sea, era un café oscuro en donde se salían casi los aceites, muy malo. Entonces, pero son cosas que sirvieron para darte cuenta que estar en la realidad. ¿Y cómo fue esa primera experiencia tuya de pisar un campeonato del mundo en 2008 en Dinamarca? ¿Cuál fue tu sensación de llegar allí? ¿Cómo fue esa primera vez? Mira, eh, de hecho fue la primera vez que yo viajaba a Europa, nunca había viajado a Europa, fue en Dinamarca, en Copenhague,
y fue uno impresionante el hecho de que cómo el café te puede impactar la vida. O sea, nunca pensé que yo iba a viajar por el café. O sea, nunca había pasado por mi mente. Y la segunda fue que cuando vi a todas las personas, la preparación, las mesas donde todo el mundo tenía, yo al fin, yo fui, o sea, fui solo, fui con alguien de Anacafé en ese tiempo, pero iba como acompañándome a tipo alguien delegando, digamos así, pero no iba con un coach, no iba con alguien que te puliera las tazas o que te ayudara o a probar el café, o sea, eran de las cosas de las más mínimas. Entonces a mí me impactó mucho la preparación que todo el mundo tenía, los cafés que habían, todas las charlas que la gente hablaba como en respecto en café, y sobre todo como el compromiso y la amistad entre todos. Creo que eso fue una de las cosas que más me impacta y creo que a toda la gente lo impacta, es cómo se ayudan unos a otros. Yo me acuerdo que creo que era el de Argentina, que sus tazas se habían quebrado y todas las personas ayudando para ver básicamente cómo podían ayudar para que él compitiera. Entonces, esa hermandad, no había envidia, Mm, básicamente. Y qué esa es una de bueno. las cosas que te quedas como, wow. Mira, nos hacen una pregunta por aquí. ¿Te gusta el café arábica o el robusta fino? Me imagino que arábica de especialidad. Mira, pues te soy honesto, ambos. Yo a lo largo, obviamente el arábico y el fino y todo, eh, pero he probado, yo al principio le tenía como, obviamente como todo mundo es robusta y es como, "Ugh". Y luego aprendí que no tenemos que ser egoístas con el café. Al final Claro, creo que el robusta o el es canéfora, diferente. más que todo, es diferente y es un café, un grano en donde ha sido poco explorado. Y ahora surgieron pues obviamente como el R grading, que es para sacar, eh, calificar un robusta de realmente cómo es. Y he probado diferentes robustas que son muy buenos, lavados, naturales, de Burundi, y que te quedas impresionado de los sabores que podés tener y simplemente es diferente. Y por eso se cata diferente y se califica diferente. Eh, entonces al final creo que si tú probas un café independientemente y sos un catador y a ciegas y lo quieres calificar correcto, no vas a estar predispuesto a algo y al final como que hay buenos robustas, así como hay buenos arábicos, hay malos arábicos.
era lo correcto de hacer, era el sentimiento de como barista que quiero competir con algo que yo estoy conectado, y no porque lo tenía que decir a los jueces, sino porque era lo que yo sentía, era el café que yo conocía, los sabores que a mí me gustaban, y creo que eso era lo correcto, y desde ahí creo que fue como el cambio de mente que tuve. Y bueno, para responder una preguntita que tenemos por aquí, Mm, ¿cuáles son los tres grandes ingredientes que tiene que tener un buen barista? café, agua, Yo creo que eh, como persona, yo creo que como persona. como persona, perdón, llevo café, agua, decía. Eh, Creo que humildad es una de ellos. Eh, ah, Sacrificio. Creo que todos tenemos que tener un poco de sacrificio a la hora para tener buenos resultados. Humildad, sacrificio y estoy entre dos, pero una sería consistente y la otra es siempre estar abierto a nuevas cosas o romper paradigmas o romper tu mente. Siempre, para mí, una taza siempre puede ser mejor de lo que ya es. Muy bien. Ese, Bueno, cuando te quedas séptimo, ¿cuál fue tu sensación? ¿Fue positiva? ¿Fue de wow, qué bien lo he conseguido? ¿O fue podía haber estado en la final? siempre, sí, eso te iba a decir. O sea, fue lo máximo y fue genial porque nunca pensé que iba a quedar tan alto. Y ese año fue el último que no, o sea, en ese año eran 50 competidores y luego a 6 finalistas. Atlanta fue el último año en donde no habían semifinalistas, fue el último año que no habían. Y yo me quedé en séptimo, y fueron 7 puntos o 9 puntos, o sea, es mucho Nada. pero poco a la vez. Y siempre te entra como, pude haber estado en la final, ya sabes, como que esa tristeza y ese hundimiento, pero a la hora lo hiciste muy bien y es como tarda uno el cerebro y el sentimiento en comprenderlo. Y yo decía, ya no voy a competir. Clásico. Clásico de los baristas que dicen, ya no compito. Al siguiente año estaba metido ahí y quería más y quería aprender más y era cómo puedo llegar y ya se volvió una meta. Quiero estar entre los 6 finalistas. Quiero, quiero superarme a mí mismo del séptimo a los 6 y quiero estar mejor. No, Eh, no sé si a ti o sea, a mí, por ejemplo, me pasó de que cuando estaba en Brasil compitiendo y me quedo el séptimo, yo no sabía, a mí no me habían dado las hojas de calificaciones, pero mi sentimiento, o sea, mi sensación era de que me había quedado séptimo antes de que dijeran el resultado. de No sé verdad. si, no sé si a ti eso te ha pasado. Yo creo que, no sé, es como complicado porque como que tu mente te juega un juego desgraciado. Como que tu mente te dice, sí vas a estar ahí, sí vas a estar ahí, y después te decepcionas como que pensás. Eh, en, en Viena tal vez sí era tuve como un sentimiento de satisfacción no de que iba a ganar, porque tal vez no que pensaba que iba a ganar, pero sí estaba como seguro de que por lo menos mi presentación o el café estaba muy bien y que iba a estar como tal vez entre los primeros 6. Pues, pero de los semifinales a los 6, no no desde un principio. Eh, Ahí creo yo que tal vez, pero siempre tenía ese miedo de no te convenzas porque a la hora me iba a decepcionar, de iba a ser como ni me van a Cuan- llamar. y, y cuando te quedas séptimo, tuviste como, dijiste, bueno, voy a ver la final y voy a disfrutar de la final para ver a los compañeros, o te enfadaste contigo y dijiste, no quiero ver ni la final, no quiero saber nada. No, sí, bueno, estuve un poco como decepcionado y todo, pero sí estaba, mis amigos sí me decían, no, vamos a verla, igual la vi y aprendí mucho, o sea, en ese entonces William ganó y era como, te pasaste 14 segundos con una bebida súper simple, una explicación y un speech de la primera palabra de, les voy a explicar por qué el espresso es decepcionante y era como, ¿cómo va a hacer eso? Entonces, ese romper los esquemas, yo me acuerdo que era mucho romper o tratar de doblar las reglas lo más que pudieras, o sea, era como, sí, aprendí muchísimo, muchísimo. Yo, por ejemplo, en Brasil tuve que verme la final desde el hotel, ¿sabes? O sea, yo estaba hecho polvo, no podía ni verlo.
la final. Pero bueno, Es difícil. son sensaciones, ¿no? Son sensaciones que luego tú Sí. te vas a casa, ¿no? Y como que tu cerebro ya procesa todo y dice, a ver, que está muy bien, no te fustigues ahí porque no lo has conseguido, ¿no? Son Es, sensaciones sí, sí, complicadas. sí. Sí. No, es que Bueno, uno pone mucho corazón como dentro y eso así como, ay, después es como, te pasas tanto tiempo de tu vida por 15 minutos y luego es como, nah, es complicado. y bueno, después vuelves a Guatemala, ganas el campeonato y tienes el campeonato de Londres. ¿Cómo, cómo, Fue, cuando regresé a Guatemala cómo fue luego, la preparación para ese campeonato? mira, en primer lugar, obviamente como me salí de la empresa donde estaba, porque obviamente como que ya no estuve, ya no funcionaba. Ya estaba Eh, todo un poco complicado. sí, era como un poco más complicado. Y empecé a trabajar para los distribuidores de Simonelli en Guatemala. Eh, y empecé a trabajar también un poco, o sea, entender un poco más la máquina, jugar más con ella. Simonelli ya estaba entrando, era nueva la máquina, entonces era aprender un poco más de la máquina cuando estuve en la empresa y eso me ayudó muchísimo porque normalmente estaba envuelto mucho en presentaciones y todo. Empecé a hacer también trabajos un poco como en generales de, de diferentes cosas. Eh, fui a México también como que aprender un poco más. Eh, y me preparé en ese entonces, si no estoy mal, no me acuerdo qué café, creo que volví a usar la Maravilla para la Nacional, gané la Nacional, y cuando fue la Mundial sí quería prepararme muchísimo más. Las personas de Anacafé, que era donde entrenabas, porque Anacafé organizaba la competencia, me ayudaron muchísimo porque ahí era como que un entrenamiento. También como había ganado anteriormente, las mismas personas, era Amori y Quique y las personas de escuela de café que estaban ahí, ya nos empezábamos a conocer más, entonces ya no era empezar desde cero a entrenar y decir, bueno, hay que ver las reglas, qué café vas a utilizar, sino que esos protocolos de viene la mundial, preparémonos para esto, ya sabíamos. Lo primero que queríamos hacer era encontrar un café más excepcional. La maravilla obviamente siempre había sido una maravilla, pero queríamos un café que fuera un diferencial exclusivo. Eduardo Ambrosio todavía estaba en Anacafé, me acuerdo, y era como, mira qué café es, la tasa de excelencia, o sea, como que han entrado. Mira, catemos cafés, estuve catando en Anacafé bastante y encontramos un geisha de finca del Líbano que era de Acatenango. Y era, bueno, usemos un geisha, bueno, usémoslo. Y solo había, creo que solo teníamos 2 quintales de café o algo, no era mucho, o menos, o un quintal. Bueno, empecemos a usar, empecemos a hacer como perfiles, lo empezamos a hacer tarde porque los cafés obviamente también para junio entraban en mayo, que estuviera descansado. Y y era como empezar a tostar también nuestro café porque en Anacafé y Amori empezamos a tostarlo, tostamos en un probatino, eh, me llegaban mucho a juzgar, yo ponía a hacer presentaciones y que las personas llegaran a juzgarme, entonces era bastante ayuda también de personas de Guatemala para que se pusieran de jueces, eh, también fui a finales del 2009, estuve haciendo un trabajo para CQI de voluntario que fui a Ruanda y a Tanzania, que me operaron en Ruanda, de hecho, y fueron de las cosas que me cambiaron el switch y que me cambiaron como la mentalidad de apreciar todo lo que hay, el probar cafés de África en origen, era como todo eso como que me amplió muchísimo el conocimiento de cómo las cosas pueden diferenciarse y cómo lo que tú tenés en origen puede cambiar bastante, entender más las reglas y en Londres hice el cambio todavía como que podías hacer un long flush en la máquina. Ujú. Y esa vez yo serví expresos que eran dos expresos con un flujo de 10 segundos, 12 segundos y un expreso y dos expresos que eran normales con un flush y que te cambiaba el perfil de sabores con el geisha. Y entonces esas cosas creo que fueron las diferenciales que al final ayudaron. Yo me acuerdo que en ese entonces empezaban lo de los Barista Buddies y fui a Square Mile con James y era como, bueno, le voy a dar de probar esto a James.
Y me acuerdo que dejé el flushing así como 10 12 segundos y él, ¿sabes que estás como sobrecalentando la máquina? Así como que, y le di de probar el café y no lo quería probar, estaba así como asustado de esto, me vas a ver a porquería. Y lo probó y fue como, no está mal, está diferente. Y eso me dio también confianza, fue como, para que James te diga como, porque obviamente como siempre uno busca una aprobación de alguien y eso me dio bastante confianza y yo creo que esa vez en Londres eso fue, solo llegué a hacer lo que yo sentía, conocía mi café y eso, era conocer mi café, nunca lo había hecho como que un montón. Y bueno, por aquí te han dejado un mensaje que te ponía los audífonos Ay, Dios mío. escuchando metal. Manu, ¿cómo vas, Manu? Sí, yo soy heavy metal, rock, así full. Y siempre cuando practicaba yo era como mi música y me concentraba más porque me metía en mi mundo, en mi burbuja y practicaba de esa forma, hablaba así solo, a veces me quedaba en el café solito y practicaba el speech, así como los Y movimientos y siempre hablando y hablando. una pregunta que normalmente esto sucede mucho en los países de lengua hispana. Cuando tú comenzaste a competir en los mundiales, ¿ya tú hablabas inglés o a medida que tú fuiste compitiendo, fuiste estudiando para la competición mundial? Sí sabía inglés, pero creo que nunca, o sea, tú no lo practicas todo el tiempo a menos que estés hablando con personas. Ahora creo que se practica más, que estamos en el ámbito de café o que hablas aquí, pero no lo practicaba tanto y me costó mucho al principio encontrar términos, o sea, no es lo mismo hablar inglés, sino es lo mismo expresarte, porque uno lo que hace normalmente es como tenés el speech en la cabeza y lo traducís de español a inglés. Y cuando lo Exacto. que tenés que hacer es darte a entender en inglés. Y Entonces me transmitir. serví, exacto, y Yo, yo, transmitir cre- como el yo feeling. creo que es muy complicado esa parte de transmitir a la persona y poderle llegar, ¿no? Con otra lengua que no es la tuya. Es complicado, es complejo, es difícil. Y yo me acuerdo mucho de lo que a mí me sugerían era como, yo hacía videollamadas con Brent, por ejemplo, y era hablar en inglés, hablar en inglés. Y a cada rato me corregía y me decía, no, no se dice así, se dice así, ok. Y es como también estar abierto como a aprender y no tener esa vergüenza que a veces uno tiene como una pena es que yo no sé. Y la mejor práctica que puedes tener es hablarlo con alguien más. Así aprendes italiano, así aprendes portugués, es hablarlo y preguntar, ¿y cómo se dice esto? Quiero decir esto y cómo se transmite. Eh, Fue trabajo de años, o sea, y todos los días yo todavía, para mí, el inglés no es obviamente mi fuerte, pero fue algo que fui aprendiendo poco a poco. Y Eh, cuando, bueno, te quedas segundo del mundo, ¿cuál fue esa sensación que sentiste? Londres fue una bomba en mi cabeza. Yo estaba compitiendo, primero mi meta. Ese año fue increíble en general porque fue el año en donde más latinoamericanos estuvieron en semifinales y todo. Estaba Alejandro, estaba, ¿cómo se llama? Ana Lucía de Honduras, de Brasil, de verdad, se me olvidó el nombre. Eh, pero estaban muchísimas personas. Y cuando llegamos a la semifinal fue como, bueno, listos, ahora es entrar a la final, era como mi sueño, y todo. Y cuando me llamaron a la final, yo estaba hecho una bomba. Y honestamente ya en la final ya no me importó nada. O sea, fue como, yo me acuerdo que estaba probando el café, solo quería que estuviera bien el café. Ya había logrado mi objetivo. Si quedaba sexto, ya me había superado a mí mismo Fabricio también estaba. No, Fabricio no estaba ahí. Sí estaba ahí. No, sí estaba Fabricio. Para mí era una bomba, ¿me entendés? Y y yo estaba compitiendo con Scotty Callahan, que era campeón mundial, con Stefanos, con Soren, que son Mike Phillips, estaba Colin, o sea, todas las personas que al final eran una bomba y que honestamente como que tenía eh, un montón como de que tú los miras como estos monstruos que mirabas videos en YouTube y al final como que sería muy impresionante. Y honestamente como cuando me dijeron que iban llamando uno por uno, sexto, yo, bueno, ahorita me van a llamar. Ujú. Y no me llamaban.
Y de ahí quinto, y bueno, ahorita me van a llamar. Y cuarto, y no me llamaban. Y seguían llamando a todos, pero menos a mí. Yo así como, esto no puede ser. Llegó unos 2 segundos de mi cerebro creyeron de que iba a ganar y después dije, oh, estaba a la par de Mike y era como, no, él va a ganar. O sea, era como, él tiene que Y, ganar. o sea, cuando, o sea, te quedas segundo, mira, hay una cosa de un barista que a mí me impresionó su comentario, no en mal, sino en bien, porque, no sé, tener esa mentalidad es como, a mí me dejó como en shock porque no es la mentalidad que yo normalmente tengo, ¿no? Y entonces, pues escuchar diferentes mentalidades te hace como meditar, ¿no? Y un barista una vez me dijo, le pregunto yo, oye, te quedaste segundo del mundo, ¿por qué no has vuelto a competir? Y me dijo, es que yo he comprendido que existe gente mejor que yo, ¿sabes? Me quedé alucinado con esa respuesta, ¿sabes? Entonces, yo quisiera saber, en tu caso, cuando te quedaste segundo del mundo, ¿cuál fue tu pensamiento? Eh, cuando quedé, Byron, cuando quedé segundo, yo dije, bueno, o sea, hasta aquí, o sea, uno te voy a explicar, había estado 4 años de mi vida, específicamente mi cabeza competencia, o sea, no existía nada más en mi vida más que en la competencia. Entonces se vuelve un poco cansado, y o sea, eran como años seguidos. Dos, decía yo, o sea, ya segundo, o sea, yo no, eh, o sea, segundo pasar a primero, es una diferencia mínima, abismal, que honestamente era como, no quería como llegar a ese paso. Gracias a Dios por Londres, creo que se abrieron muchas puertas para empezar a recibir asesoría, empecé a trabajar por mi cuenta en el 2011, haciendo asesorías para diferentes países latinoamericanos, fui a Brasil, ahí realmente empecé a viajar por café, Jamaica, entonces tampoco tuve el tiempo como de entrenar, como no, y yo creo que también ya estaba satisfecho conmigo mismo, o sea, era algo increíble, era el país productor de origen más alto que había llegado. O sea, creo que al final yo estaba satisfecho hasta cierto punto, hasta que llegó Alejandro. Cuando, y honestamente, y Alejandro fue quien me terminó inspirando a mí. Cuando yo en el 2011 fue Colombia, yo estuve como de MC y estuve como todo ahí y viviendo todo. Y cuando Alejandro ganó, o sea, yo era lo más feliz del mundo por él y también porque un país productor había ganado, nunca se había logrado. Y en muchas conversaciones con muchas personas, era como, te daban ganas, y siempre pasa cuando uno va a una competencia, a uno le da esa espinita y ese, quiero competir otra vez. Eh, y tomé la decisión y dije, bueno, lo voy a hacer. Y ya en ese entonces yo ya estaba empezando a tostar en el 2011, Paradigma ya lo había formado. Yara, ahí está, ahí dijeron antes, Yara, la buena Yara, que estuvo. Y tuve que experimentar con Raúl, muchas ahora. cosas, tostar yo. ¿Qué manda? Sí, no, 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 que se había como que entrecortado, ya está. Ah, vale. Y tomé la decisión, fue como, o sea, súper asustadizo porque yo para la nacional, yo tosté el café, yo hice mi presentación, esa vez yo entrené solo y era, no sé qué va a pasar, no sé si voy a ganar, no voy a ganar. Afortunadamente gané. Y para la mundial fue como, bueno, o sea, y una de las preguntas que era, ¿por qué vas a competir? Si vas a competir solo porque, quiero demostrar, quiero ganar y voy a ganar y porque yo me creo el segundo, o sea, no va a funcionar, voy a perder y voy a caer más bajo. Ese año fue más entrenamiento mental, o sea, aparte de físico, pues fue mental, ¿cómo puedo mejorar de antes? Mm. Eh, Era mi Porque pelea interna en la mente. yo creo que tampoco ayuda mucho a que cuando uno queda bien en un puesto mundial, ¿no? Como en tu caso, no sé si habrá pasado, te encuentras a mucha gente diciéndote, este año vas a ganar, este va a ser tu año y tal. Y eso muchas veces la gente lo hace sin querer, pero tampoco ayuda, ¿no? Me imagino. Sí, te presiona bastante y es una presión constante. Por ejemplo,
en Guatemala, y no era por mal, pero me decían, este año a ganarla, ¿verdad? O sea, vas a ganar, y yo, sí, gracias. Y o sea, sentía así como una presión atrás impresionante. Eh, y también como presión mía yo no quiero venir, o sea, tú sabes, es difícil llegar segundo y después quedar sexto o quedar más abajo. Debería y bueno, no debería importar porque al final como tú sos un profesional y tú sabes lo que demostras, pero quiera que no te puede pegar como en eso. Al final la razón por la que yo competí fue porque yo quería, siempre te queda como barista una sensación de, es que no lo di todo, es que pude mejorar esto, es que quería, y yo Tú sabías sentí que que no podías había, hacerlo, que podías haberlo hecho mejor. sí, exacto, y que querías entregar todo tu idea al 100%. Eh, y eso fue, o sea, decir como voy a entrenar por las razones correctas, se me ocurrían tonteras y decir, solo quería hacer algo diferente, presentar algo diferente. Lo de las bebidas para mí fue algo diferente. Eh, y creo que fue por eso, o sea, tardó muchísimo. En ese entonces Danilo incluso llegó a Guatemala, muchísimas personas estuvieron envueltas. Mm, La forma de entrenar fue de más calidad que más cantidad. mm. Fue ¿Y entender quién te reglas. ayudó a preparar esa presentación del 2012? Fueron, mira, obviamente como fui yo, pero muchísimas cosas. Estuvo Danilo que me estuvo ayudando, Brent me estuvo ayudando. En ese entonces también estuvo, obviamente, las personas de Anacafé que estuvieron bastante tiempo como metidas. Raúl, que es productor de Finca La Soledad. eh, Conociendo como que sabores, Emily de Australia, o sea, hubieron muchas personas. Eh, Porque incluso la presentación que hacíamos era, llamábamos a personas que no tenían nada que ver con café. Y si ellos entendían la explicación de la bebida, que era muy compleja, los jueces la tenían que entender. Entonces esa vez invitamos a gente de todos lados, así como vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver. Hice muchísimas presentaciones, eh, porque si cualquiera entendía la bebida, los jueces la iban a entender. Exacto. Entonces, pues sí, la presentación en general, porque yo hablaba 8 minutos desde el principio y no hacía nada. Y después era correr, o sea, fue un reto muy A bonito, mí, muy a mí, bonito. a mí me gustó porque, o sea, de tu presentación, es que fue como muy, no daba la sensación de estás tú aquí y yo aquí, ¿no? Sino era como, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a mi coffee shop, os voy a preparar unos cafés, tal. O sea, fue muy afable, ¿no? Y a mí me gustó mucho eso. ¿Y qué café llevabas para el 2012? Era un café de Finca La Soledad, de Enio Pérez, que es su papá, pero Raúl, yo siempre decía que era Raúl, que es su hijo, Raúl Pérez, y con él siempre tuve como la conexión de hacer los cafés. Y él siempre estaba haciendo como que experimentos, y en ese entonces, pues no le llamábamos anaeróbico, pero era un café anaeróbico, era un borbón un borbón amarillo era un caturra, perdón, que se fermentó en pilas de fermentación, pero sin agua, fue en seco, 14 horas y luego se sacó de las pilas, pero sin lavarse, sin nada, sino solo se sacó de las pilas y se puso en camas africanas durante 12 días. Y solo teníamos un quintal de café pergamino, lo cual eran 80 libras en oro, más o menos, 70. Y era un café experimental, básicamente, y a mí me gustó, lo probamos y démosle. Eh, era muchas sensaciones como muy raras, era un café diferente, pimienta roja, me acuerdo, granada, sabores muy, muy diferentes y exóticos que al final no encontraba, y era un café de Acatenango que normalmente siempre tiene sabores más málicos, no tanto el clásico cítrico de Guatemala, el chocolate, sino que tenía algo diferente. Y me gustaba muchísimo. Y utilizábamos café de 4 días, 5 días de tueste, en las canastas enormes y 16 gramos de café. O sea, hubieron muchas cosas que ese café nos sirvió para hacer un. Yo siempre he creído, bueno, en ese entonces, obviamente, como todo ha cambiado, pero en ese entonces yo siempre me gustaba explorar que de un grano puedes sacar diferentes perfiles y siempre he sido de esa idea. No de utilizar varios cafés
pero me gusta de uno sacarle diferentes perfiles y diferentes sabores porque un grano te tiene para tanto para dar, solo tenés que Exacto. encontrar cómo. Entonces yo creía en eso, como más café, más largo, más corto, y te pueden dar diferentes perfiles. Y ese café lo dio. O sea, eso fue lo que me impresionó de ese café y me enamoré de ese café. Y si me Ahí está un y pedacito de Daniel. la bebida de especialidad, ¿cómo era? Eh, Era una locura y una complejidad. Nació por la idea que yo quería, como este café era muy versátil, yo quería dar a entender que este café era un honey, digámoslo así, partiendo en un punto medio. Yo quería que las personas probaran todo lo que tenía que dar ese café. Entonces, la bebida era que quería dar a probar que este café podía llegar a ser, depende de la extracción, un café lavado con perfil lavado que normalmente es limpio, cítrico, eh, brillante, y en un café, depende cómo lo extraías, podías saber un natural, que era más frutoso, pesado, un cuerpo redondo, cacao, y el honey, pues obviamente que está entre la mitad, entre un mucílago. Entonces, la bebida se basaba obviamente con ingredientes del mismo café, que era cáscara, mucílago, café que se extraía cuando se había hecho el primer crack, o sea, estaba haciendo crack y sacábamos ese café que todavía sabe un poco crudo, y el grano cuando está amarillo, que se está desarrollando y se está poniendo de verde empezando como que la caramelización y se pone amarillo, que normalmente si lo pruebas solo no es rico, es un sabor como a tamal o a maíz o sea, es cereal. Mm. Pero combinándolo con el café y dependiendo qué extracción hacías, me acuerdo que usaba 16 gramos y para el perfil lavado utilizaba 17 gramos, un café más apretado y sabía más cítrico y lo combinaba con el primer crack y y el primer crack y con la cáscara. Entonces la cáscara normalmente era un poco más ácida y con el crack, o sea, se potencializaba más la acidez y el café te daba ese cuerpo y no tanto frutoso. Y con el perfil natural yo lo sacaba siempre con, si no estoy mal, eran con 16 gramos, con menos café, pero le agregaba el mucílago y la cáscara, de una forma en Ujú. donde se potencializara una bebida que fuera más natural. Y en las reglas, como te dice que tenés que presentar la misma bebida, pues obviamente lo único que se cambió fue que el grano amarillo, la extracción, lo servía al final y cuando tú probabas estas bebidas, el final te dejaba un resabio como un té verde. Mm. Entonces, Creo recordar que les dijiste que cambiaran la bebida, ¿no? sí. Y eso fue porque en las reglas te dice, yo entregué 2 bebidas a 2 jueces y 2 bebidas a 2 jueces. Ujú, Eh, en las reglas te decía que tenías que servir o todos tienen que probar las mismas bebidas. ujú. Entonces, para justificar eso, yo les dije como que probaran al principio qué reglas y obviamente quería que probaran los dos diferentes perfiles los jueces y les dije al final cambien bebidas para que puedan probar. Entonces a la hora, ellos podían elegir o una u otra, no podían decir como yo no probé aquella, yo no probé esta, sino que probaron las dos y también probaron los dos perfiles del café que yo quería presentar. Ujú. Entonces, esa fue como parte como del juego o que al final no sabes si te lo van a tomar bien o mal, pero en este caso funcionó. Wow. Sí, era toda una apuesta, ¿no? En el campeonato. Y cuando llegas en las 3 rondas, ¿no? Creo que eran, ¿puede Sí. ser? ¿Cómo quedaste en cada clasificación? No me acuerdo, pero ese año a mí me pasó lo que a ningún barista quiere que le pase. Mis cosas estaban retenidas en aduanas y no salían y no Mm, salían y no salían. Entonces me tuvieron que pasar del primer día al segundo día de competencia. Y entonces tuve que ir a empezar a comprar cosas, no eran tus cosas, obviamente competir ya era como un dolor de cabeza. Lo único que tenía eran mis tazas y mi café, que eran eso fue lo que yo me llevé conmigo y mandamos las cosas por DHL y todo y se quedaron en aduanas y no se liberaban, me pasaron al último día. Eh,
a la última hora, creo que ese mismo día en la mañana liberaron las cosas, ni las pulimos, o sea, era horrible. Solo quería presentarme, me pasé 15 segundos y creo que si no estoy mal, quedé entre los primeros 12 obviamente, pero creo que fue como en el 12, o sea, en el último, creo yo, no me acuerdo. O en el primero, ya no me acuerdo. No, en el primero, creo yo, o en el segundo de toda la lista. O sea, no sé si fue como que ya no me importó o estaba tan relajado que, o sea, fue como Ya let it está. flow. O sea, y honestamente yo no pensé que iba a pasar ni a los semifinales. O sea, era como, solo me quería presentar porque había hecho tanto trabajo que solo quería hacerlo. Pasé a las semifinales y en la semifinal me puse muy nervioso. O sea, mi presentación fue horrible, no me gustó. Estaba muy tenso, tenía como la presión de tengo que pasar a la final. O sea, me presioné mucho y no fue muy buena y quedé en sexto, casi no paso. Wow. Y cuando sí llegué a la final, ya fue como, yo sí me dije, esta es la última competencia que haga, no importa qué, ya no, ya era lo último que quería hacer. De hecho, vi las presentaciones, vi la de Colin, vi la de Fabricio, muy, muy buenas. O sea, era la de Stefanos, Miki estaba ahí también. O sea, siempre te enfrentas que cualquiera puede ganar. Pero solo quería disfrutármelo como de entregar y recordarme por qué estoy aquí. Entregar lo último que tenía. Eh, antes de presentarme, siempre pones tu jarra, tenía una jarra de agua caliente, la conecté y por conexiones y todo lo demás, antes de la presentación, y yo no revisé, que fue mi culpa, se arruinó mi jarra. El Wow. voltaje como que se arruinó. Y por eso en el video, si lo han visto, como salgo, como me llaman los jueces para atrás y me dicen, mira, tenés dos opciones, o puedes utilizar el agua de la máquina o utilizarla así, no la puedes cambiar porque está en las reglas que tenés que avisar si hay algún problema técnico en tus 15 minutos de preparación y para eso es. Mm. Y yo, bueno, démosle así, o sea, estaba el agua, yo la había tocado, estaba a 70 grados, normalmente llegaba a 93 para hacer la extracción del primer crack y del café verde. Mm. Por y siempre en las dos primeras presentaciones me había pasado 14 segundos y 5 segundos en la segunda, porque era mucho. En la tercera, no sé por qué, relajado, yo qué sé, lo hice todo muy bien. No me pasé de tiempo, quedé en 14:59. Y la jarra y la bebida, cuando me dijeron la retroalimentación, había sido la mejor bebida de las tres presentaciones. Wow. No sé si el agua, la luz, los planetas se alinearon o algo, pero el agua de esa forma salió mejor y dije, oh, nunca había hecho como la bebida con una temperatura diferente del agua. Entonces sí, aprendí como cosas nuevas de esa vez, pero todo fue eh, como que se alineó todo para Aquí esa te presentación. ponen que Raúl andas con el maestro de la perseverancia y la disciplina. Un abrazo, Héctor. Sí, sí. Yo creo que me van a prohibir la entrada ya en los mundiales. ¿Por qué? Eh, de tantas veces que voy y estoy ahí intentándolo, yo creo que ya No, pero hay que seguir hasta que me uno van a siga, prohibir la siga así. entrada. Eh, para mí fue, yo creo que la presentación, o sea, la entrega de premios fue la entrega de premios más bonita, porque lo hizo, claro, lo hace Alejandro Méndez y lo hizo de una forma como, eh, aquí está la corona, ¿no? Ahora te toca a ti, ¿no? Y como fue como de un país productor a otro Sí. y dejar ahí como un legado muy bonito, ¿no? A mí la verdad que la entrega de premios fue algo que yo creo que a muchos de los que estuvieron ahí viéndola les emocionó. ¿Qué sentiste cuando te quedaste campeón mundial? Eh, fue como, te soy honesto, cuando quedamos Fabricio y yo, fue, honestamente era como, quedó entre los países productores. O sea, no importa quién gane, está de nuevo como en países productores. Y en ese punto también me dio una paz, porque quedé Fabricio y yo, y era como en espera, o sea, si gana Fabricio, igual estoy segundo, o sea, ya no importaba, yo estaba con una satisfacción. Yo de hecho cuando terminé la presentación, yo le dije a Danilo, me recuerdo re bien, y le dije, si ahorita presentan y yo, o sea, como me descalifican o algo, y si no escucho, obviamente sí quería escuchar, pero, o sea, estaría como tranquilo, si ya estaba en paz. Y
y empezaron a llamar y yo pensé que Colin iba a ganar. Me gustó mucho su presentación y estaba Fabricio y yo y era como... Y cuando dijeron mi nombre fue como... O sea, es una cosa... el hecho de estar en el spotlight y que la gente te mire y es como Guatemala, pusieron el himno que fue como lindísimo, nunca me esperé eso, el tener una bandera de Guate, eh, fue como algo impresionante, o sea, y no te lo creías, a la vez sentí un tipo de presión de que toda la gente te está viendo y ahora vas a ser el ejemplo o el embajador en ese sentido. Eh, entonces sí fue como, wow, o sea, sí como que me quedé en shock cuando Alejandro lo dijo, la champaña, todo eso fue como que totalmente como impresionante. Fue muy Eh, bonito. sí, o sea, fue inolvidable, fue tanta energía de tantas cosas, me llamaban de una entrevista de Guatemala, era como, es bonito y es increíble y al final es un montón que no te esperas. Y cuando consigues el campeonato mundial, ¿cómo fue la vuelta a Guatemala? Fue muy lindo, o sea, obviamente creo que me quedé todavía un día o 2 días en Viena, no me recuerdo. eh, un día o algo, y fue como, todavía como que no te lo crees porque al final se termina, al final tenés sentimientos encontrados porque cuando vas a un campeonato y todos los baristas que han competido creo que lo han sentido, que tenés tanto tu vida, tu trabajo, y luego se termina, es una etapa que se termina. Y normalmente cuando habían pasado anteriormente era, bueno, voy a empezar a entrenar o ahora que tengo que mejorar. No sabía qué iba a pasar con mi vida, o sea, no tenía idea que, o sea, porque ya se terminó y ahora ya no puedo venir y decir, ahora voy a competir de nuevo. O sea, era como, no sabía qué iba a pasar. Cuando regresé a Guatemala, sí me encontré con una multitud apoyándome, todos los baristas que estaban ahí, todas las personas de café, lindísimo. O sea, nunca me esperé como un recibimiento así, o sea, en shock, con prensa. eh, fue, fue, fue bastante lindo. Y te fuiste enterando que empezaron a tener entrevistas y todo. Y fue muy lindo poner el nombre de Guatemala en alto y que al final la palabra barista en Guatemala como que se expandiera un poquito más. Era, el barista, el que ganó, el barista, el barista. Y surgió esta palabra barista eh, a lo largo de Guatemala, en Latinoamérica, sonar más y eso creo que también te llenó como bastante de orgullo y que esperabas así como, esto es genial. O sea, qué bueno que se pudo como que a encontrar un poquito más y los productores también se empezaron a envolver un poco más en usar sus cafés para la competencia, etcétera, etcétera. Entonces sí fue como muy bonito eso. Y una cosa, Raúl, no sé si te voy a robar más tiempo, pero creo que cuando llegue el momento, porque el directo de Instagram es 1 hora y contigo voy a necesitar más tiempo. Entonces, Lo podemos hacer en cuando, YouTube si querés. cuando termine, cuando se vaya a terminar, voy a volver a conectar y vamos a continuar, porque todavía nos falta muchísimo por hablar. Cuando tú consigues el campeonato mundial, eh, dices, bueno, ya soy campeón mundial. Aquí además hace referente a la pregunta que te están haciendo. ¿Cuál era el siguiente objetivo? Eh, Miren, en ese entonces como estaba Paradigma Coffee Roasters, se acababa de formar en el 2011, mi sueño era pues obviamente tostar café, empezar un negocio, porque yo sabía que eventualmente las competencias se terminan y quería llevar café de calidad aquí en Guatemala, normalmente de exportación, hacerlo aquí. Así que empezó todo esto. Obviamente es una lucha entre no saber qué hacer porque es un año en donde te llegan invitaciones por todos los lugares, hacer charlas, entrenamientos, eh, eventos, y a la hora de la hora tenés que decidir en que hay veces que solo pasa una vez y tenés que aprovechar ese tiempo, porque obviamente luego hay un campeón de nuevo y solo tenés un año para tener todos esos movimientos y aprender sobre todo diferentes culturas y viajé bastante. eh, y sigo aprendiendo a la hora de eso. Pero siempre era como que estar un poquito más metido en el negocio como la tostaduría, quería tener esa experiencia de tener una tostaduría, un café, surgió la idea de tener un café, y así surgió Paradigma y así he estado a la hora. Y
Si tuvieras que decir, por ejemplo, ¿cuál ha sido el mejor café que has probado en tu vida? ¿Cuál sería? Es muy difícil. Te puedo decir que uno de los cafés que más me marcó la vida fue en Copenhague, que probé un Arisha, que fue el café de Daniel Ramhead. Él fue el campeón de Suecia, él estaba en los finalistas y fue un café impresionante que me cambió la vida. O sea, yo nunca un café con sabores a fresas de esa forma y me cambió en ese sentido como la vida. Y creo que otro de los cafés también fue en Etiopía, cuando estuve catando fue una catación de naturales. A mí me fascinan los naturales y creo que una de las razones por las que me encantó como los cafés y todos los procesos fue eso, entender cómo eran todos esos movimientos, impresionante, y todos esos sabores que no esperas que puedan existir dentro de una taza de café, es como una locura. ¿Y la mejor actuación que has visto? Uy, hay muchas. Yo acabo de hablar de eso. Una. La Ah, mejor. creo que una de las que más me ha... La de Colin en Puedes decir que es la tuya también, ¿eh? Puedes decir si quieres. No sé. No, pero digamos como una de las que siempre me encantó fue la de Colin en el 2010 cuando fue la explicación del agua dura y el agua suave. Mm. No sé, hay muchas. Eh, la de no sé, hay muchas. Pero la de Colin creo que es una de las que más me marcó porque él siempre ha hecho lo simple, lo complicado hacerlo simple y lo simple hacerlo Exacto. complicado. Sí, sí. Eh, creo que esa fue una de las competencias donde más me ha como cautivado y como has dicho, así como, esto es genial. Eh, vamos a volver a hacer Vale. directo, ¿vale? Que se está acabando el tiempo. Y bueno, amigos, nada, vamos a volver a hacer el directo. No os despistéis, que enseguida estamos con vosotros. Dale. Ya estamos por aquí de nuevo. Vamos a esperar a que se conecte nuestro amigo Raúl. Lolo ya estaba conectado antes de que me conectara. Vamos a ver si... Vamos a mandarle la invitación. Ya se está uniendo Raúl. Ya me disculparás por robarte tanto tiempo. Me imagino No, no, que... no, bueno, tranquilo. en este caso ya... Me estás haciendo recordar tiempos. Hombre, ¿no? Es una etapa muy bonita, ¿no? Y yo creo que es muy importante el hecho de que yo, por ejemplo, soy de las personas que me gusta compartir pues las cosas que me gustan, las personas que han mirado su trabajo. Para mí, por ejemplo, han habido actuaciones y baristas que a mí me han marcado una época, ¿no? Y para que tú te hagas una idea, en 2012 yo gané mi campeonato regional, ¿no? Todavía no estaba ni compitiendo en campeonatos nacionales. Y claro, o sea, yo vi tu campeonato del mundo y fue como una inspiración de decir, wow, allí tengo que llegar, ¿sabes? Y ver Sí. cómo Alejandro Méndez te entregó el trofeo, todo eso, eh, es muy bonito, ¿no? Y a cualquiera inspiraría. Entonces, por eso a mí me gusta de alguna manera
pues compartir, ¿no? Todas las facetas, no solamente lo que uno sabe, sino lo que también a uno le transmite mucho, ¿no? Entonces, por eso quería ser directo contigo, aparte de que nos conocemos ya de hace un tiempo, pues recordar ese momento que es muy bonito y que yo creo Sí. que cualquiera si ve tu actuación, pues le gustaría, ¿no? ¿Y por qué tú crees que a día de hoy los países de origen ya no son finalistas mundiales? Eh, creo que es complicado, o sea, creo que todos tenemos épocas. Creo que a lo largo de los países, siempre, digamos, como que acabamos de hablar de esto con varias personas, pero es complicado porque creo que necesita ver cómo son épocas en donde los baristas también van cambiando, o sea, las épocas, la verdad, pasaron ya 10 años de esto y obviamente como las generaciones van cambiando, hay que hacer una reconexión en donde explicar las reglas, más entrenamiento. Creo que tiene que ver también el seguimiento de las personas que están en la organización de las competencias, en donde tiene que haber más promoción, eh, donde tiene que haber un poquito más de empaparse, digamos, de las reglas, de qué cosas hacen falta, por qué no. Y yo creo que a la hora, como que eso, creo que falta un poquito en que necesitamos un poquito más. Eh, Justamente como que eso lo estábamos hablando. Saludos, Teco. Y parte de eso estamos haciendo como una comunidad. De hecho, yo creo que quería hacer un video para explicar un poco las reglas, para ese tipo de cosas, como esa información que necesitamos. Eh, y creo que al final necesitamos que las personas se metan más a competir, porque muchas personas creo que ya no hay tantos competidores porque o no lo creen, o no saben, o no están informados. Entonces creo que ese tipo de cosas en donde promoción interna dentro de los baristas como que necesitamos un poquito más. Podría ser. ¿Tú qué piensas? Yo, por ejemplo, cuando viajé a Guatemala, tengo que reconocer y tengo que decir dos cosas. Sí. Bueno, estuve por diferentes zonas de Guatemala donde la mayoría de baristas se iban a presentar al campeonato nacional. Y bueno, pues los baristas que estaban trabajando detrás de la barra, pues cuando terminaban y cerraban su local, se ponían a entrenar su rutina, ¿no? No pude ver la rutina de ninguno, pero sí que pude tener la oportunidad de probar su café, de probar sus bebidas de especialidad, ¿no? Y, por ejemplo, de Teco, a mí me sorprendió porque él montó su coffee shop con la forma de la barra, ¿no? De una competición. Entonces, realmente me parece que tienen pasión, que tienen ganas de querer ser finalista mundial. Pero creo que a día de hoy también estamos en una etapa de la vida que los medios y la tecnología cada vez va siendo más puntera y esto se está viendo en los campeonatos mundiales, sobre todo en esa etapa en que los baristas empezaron a utilizar sus molinos y empezaron a traer mucho I más de los molinos que ellos estaban investigando para traer cosas diferentes. Yo creo que esa fue una etapa en la cual los países que tenían más poder adquisitivo empezaron a coger un poco más de distancia. No sé si tú crees lo mismo. Yo sí he oído varios comentarios que a la hora como el hecho de venir, de estar en una mundial o estar de una nacional a una mundial, por ejemplo, aquí no tenemos mucho Malconic, Ujú. por ejemplo, o sea, entonces si vas a una mundial necesitas estar familiarizado con, eh, con los molinos, y eso pasa mucho en Latinoamérica y en muchos países, y también en África, por ejemplo, y no que sea más o menos, pero creo que ahora sí está jugando como bastante el hecho de bastante el hecho, digamos, mucha gente dice que de lo monetario, qué recursos puedes tener para llegar a más. No debería influir, porque son una de las cosas que no debería influir. Saludos a Boquete, a Panamá. No debería influir, pero creo que también el hecho de los cafés, ahora hay cafés como demasiado, que la gente compra cafés excepcionales y que son una locura. Y honestamente,
creo que también en una etapa, hablando lo de Teco, es bien difícil, digamos, los baristas. Yo me acuerdo como cuando estaba compitiendo, es que solo eso hacía. O sea, era mi trabajo y era competir. Y ahora, digamos, Teco, y te lo puede confirmar, o yo que decir, me voy a meter a competir. O sea, tenés que tener el tiempo, el dinero, no, o sea, para mantener tu negocio, tu familia, etcétera, más el dinero para la competencia, porque tenés que ver, digamos, que tener un equipo para aquí y luego irte para el lugar a donde tenés que ir. Eh, y es un poco complejo, o sea, el hecho de viajar para poder aprender un poco más. Eh, entonces, puede que sea una excusa o no sea una excusa, pero a la hora, creo que tenemos que también tratar de hacer a un lado esas cosas y de creer que no está, o sea, tenernos que creer de que nosotros podemos ser mejores. Ujú. Muchas de las personas creo que estamos muy, a veces estancadas en decir esto está bien, y conformarnos con algo o un poco de las situaciones y tenemos que ser mejor, tenés que siempre estar mejor. La crítica o la autocrítica constructiva muchas veces el latinoamericano es difícil que la tome bien. Mm. Eh, y creo que eso también puede influir un poco. Yo también creo que, te digo una cosa, y creo que en esa etapa, que no solamente la mayoría de baristas estaban comenzando, sino también creo que no había quizás esa vanidad, ¿no? de ser un superstar y había más la posibilidad de unión, ¿no? De decir, hostia, si sale Raúl campeón, pues vamos a apoyarle a que vaya al mundial y lo haga lo mejor posible, o si sale fulanito campeón, vamos a apoyarle y que llegue lo más lejos posible. Y creo que hoy en día hay más individualidad, ¿no? Hay más de Sí. yo quiero hacer mi camino solo, quiero llegar solo lo más lejos posible y que sea por mis propios medios y no tener esa humildad quizás de decir, bueno, si fulanito es mejor que yo, déjame llamarlo y que me aporte lo más posible, ¿no? Creo que Yo te también voy a es decir esa. algo, no, yo y creo que eso influye mucho, y es que nadie, y podés preguntarle a cualquier campeón mundial, nadie lo ha hecho solo, nadie. Ujú. O sea, yo, las personas que estuvieron atrás eran a café, gente que iba a juzgar, amigos, familia, personas que me daban opiniones, gente que me criticaba en decir, mira, esto no sabe bien, y necesitas que te digan, hey, esto no sabe bien, esto no está rico, la regla te dice esto. Yo le preguntaba mucho, hay veces que yo le escribía a Scott y era, hey Scott, mira, fíjate que pienso hacer esto y esto y esto. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿O qué perspectiva de una? Que no es nada malo preguntarle a veces a los jueces porque necesitas una perspectiva de un juez. Eh, y entonces creo que eso es, y las personas, eso es lo que tú decís, las personas quieren decir, quiero agarrar mi camino, y nadie, tú sos al final quien presentas, pero nadie lo ha hecho solo. Ujú. No, nadie, tu mente, tu cuerpo no da para hacerlo todo tú. O sea, no es que sea imposible, pero Hide, Sasha, o sea, nadie lo ha hecho solo. Steven Morrissey, James Hoffman, o sea, nadie lo ha hecho absolutamente nadie solo. Eh, lo que pasa es de que tal vez esa parte sería, de casi nadie la habla. Mira qué personas, cuánto hicieron, cómo lo hicieron. Y yo creo que eso es, mientras más ayuda tengas, más vas a salir adelante. Y sobre todo si vas a una mundial, tenés que pedir ayuda. Y eso es parte de la humildad porque así aprendes de personas de cocina, de chefs, de gente que está dentro del café y gente que no está dentro del café. Wow. Y bueno, aquí te hacen una pregunta. Raúl, el tema de adquisición de equipo e inversión para estar en una semi o es más entrenamiento, regla, café, siendo que los países productores, saludos a ambos. Saludos, ¿cómo estás? Yo creo que una de las cosas, primero, ahora está más estandarizado, digamos, el tema del molino y las máquinas. Entonces, en ese sentido, creo que al final en la nacional tenés que competir y tener tu equipo y, digamos, utilizar las cosas. En la mundial, creo que más de alguien tal vez podés venir y decir, miren, necesito ahora en las redes, ¿quién me puede prestar un molino? O alquilarlo, o si es comprarlo. Pero sobre todo yo creo que muchos de los errores que a veces que miro, sobre todo en baristas en competencias nacionales, es el hecho de leer las reglas o entenderlas. Mucha gente les preguntas, ¿ya leíste las reglas? O ya las, sí, ya las leí.
pero realmente como saber las reglas. O sea, No las ha comprendido, que muchas veces pasa. exacto. Que Y bueno, sobre a todo, mí muchas, incluso me ha pasado a mí, el hecho de leerme la regla y decir, bueno, ya está, ya lo he comprendido. Y recuerdo que Nora, no sé si tú sabes sí, quién es, me dijo, sí, sí. Héctor, no es que tengas que leer las normas, es que tienes que leer entre líneas. Y yo decía, ¿pero qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir ¿Por qué no me lo dice de, directo? qué me quiere decir que lee entre líneas? ¿Por qué no me dice que hay entre las líneas? Porque yo no lo veo. Sí. Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no? El hecho de entender eso. Y eh, Y muchas, solo para agregarte en eso, o sea, las personas hay veces que no, digamos, muy pocas personas o baristas saben las reglas, las hojas técnicas o las hojas sensoriales, no se las saben y eso lo tenés que tener aquí. Eso cada vez que estás catando un espresso es, balance táctil, esto y esto y esto, hay o no hay, sabores, descriptores, o sea, tenés que saber dónde están los puntos a la hora de, o sea, de estar entrenando, no, bueno, ahora me juzgan, bueno, díganme, ¿cuánto saqué? O sea, tú tenés que saber qué estás haciendo. aquí te pregunta de, a ti quién te entrenó y quiénes son los mejores entrenadores del mundo. ¿Te saben esto como quiénes son los mejores entrenadores del mundo? Eso creo que es depende de cada quien, o sea, te puedo decir quién ha ganado más competencias, ha entrenado y ha entrenado, o sea, competencias. Creo que eh, es depende, uno, de la conexión que tengas, depende mucho de los baristas, a quién estás entrenando y a quién no, porque tenés que tener una química a la hora de entrenar a alguien. Yo he entrenado a personas que tengo mucha química y que no han ganado y que al final es un aprendizaje humano y en café y Mm. profesional. Y hay personas que tú las entrenas y al final no hay una conexión y que no hay una parte en donde quiere estar envuelta mucho y que te dicen, mira, quiero ganar y quiero esto. Y Federico creo que la vez pasada lo dijo, o sea, no puedes esperar que ganes en un entrenamiento. Eso es un proceso a veces de meses, de años, eh, no de solo una vez. A mí que me entrenó, o sea, y que yo siempre lo he dicho como, no es que alguien me haya entrenado, sino me ayudaron a entrenar. Y no porque te diga, es que no me entrenaron, Mm. pero a mí nunca fue como mucho de, mira, hace esto, ¿por qué no haces esto? Sino que fue un aprendizaje en conjunto con las personas que estábamos haciéndolo. Eh, hay muchas personas, o sea, con Ana Café nosotros aprendíamos juntos. Era, mira, yo de la nada llegaba y se me ocurrió esta idea y quiero que la miren. ¿Qué opinan? No, mira, creo que esto sí, no, mira, ¿y por qué no haces esto? Pues siempre era un conjunto de un set de entrenamiento. Eh, no porque no quiera decir, mira, me entrenaron, sino porque es que alguien yo no tuve un coach, así como un coach, sino que eran personas que me ayudaban a, a criticarme, a decirme que estaba bien o que pensaban que estaba mal, a escucharme, a cambiarme de ideas. Eh, ahora, entrenamientos a general de todo el mundo, pues puede ser como la persona que ni siquiera está famosa en redes y que al final la persona, la mejor que te puede entrenar es la persona que te diga la verdad, que siempre puede ser mejor la tasa y que te diga, mira, esto puede ser mejor, esto puede ser mejor, y nunca darte una satisfacción. Y la persona que te diga también que te haga sentir bien, porque eso es importante. ¿Y tú has estado como coach? Sí, he estado como coach en varias ocasiones con el, digamos, el más reciente, con más tiempo que he pasado ha sido con Ronald de Colombia. Eh, Ronald, no, no mentiras. No, Ronald es una persona que tiene un corazón inmenso. Soy una de las personas que siempre hemos estado ahí con Danilo porque la ideología y lo que él ayuda como ser humano a las personas y a los baristas es impresionante. O sea, es inhumano. Y son de las personas que queremos que apoyar porque lucha por sus sueños y porque quiere diferentes cosas y que ahí está luchando, así como tú, y que dice, luche, me quiero meter y me quiero meter y me quiero meter. Y ahí está, o sea, eh, varias personas. Y en diferentes ocasiones he entrenado a diferentes personas. Han habido veces que es como para mejorar a nivel nacional o para mejorar a nivel mundial. Eh, es difícil a veces entrenar a 3 días a una persona o 4 a una presentación. Sabes que es un proceso como bastante largo para que haya unos mejores resultados. ¿Y crees que el mejor barista es el campeón mundial?
No, para nada. Eh, Alguien tiene que ganar. O Alguien. sea, así como no quiere decir de que yo en esa época, digamos, haya sido o que sea el mejor barista del mundo. Para nada. Hay muchos baristas mucho más o que tienen, que saben más o que son mejores. Eh, Creo que al final la competencia es una plataforma para que al final los que compitieron, esa persona fue la que llevó como que la explicación y que ganó, y si alguien tiene que ganar. Pero a la hora hay más baristas y muy buenos alrededor del mundo que ni siquiera compiten o que están compitiendo en otras cosas, en Coffee Masters, en catación, en Cup Tasters, en etcétera, etcétera. Y para ti, ¿cuál ha sido el barista que ha sido tu ejemplo a seguir? Ah, creo que Mike para mí siempre ha sido como uno de los retos. Colin, lo he visto. Stefanos, o sea, Stefanos es una persona que yo lo miro el día de hoy, es impresionante lo que ha crecido, lo respeto y lo admiro mucho. Eh, Creo que esas personas que digo yo siempre he seguido. Eh, Cuando miraba mucho a Jared Truby de Captain Cloud, para mí había sido como una inspiración, él de la forma que él hablaba, de cómo se expresaba, de cómo lo entendían. Eh, Mucha gente como de tipo old school al final, Stephen Morrissey también. Y no por la forma de tal vez que prepararlo, pero su mentalidad yo le aprendí mucho de él porque me explicaba y me decía cosas, mira, es que cosas tan sencillas que al final es como romper protocolos. Latinoamericanos somos muy Mm. protocolario y muy hola, buenas tardes, hola, buenos días, sino como muchas cosas directo al punto y ver perspectivas diferentes. Y ¿nunca te has planteado presentarte a otra competición o a Sí he querido otra como disciplina? Brewers Cup o Cup Tasters, sí. Brewers no hay todavía en Guatemala, así que no puedo. Y Cup Tasters siempre he querido, pero a lo largo es en época de cosecha, entonces es un poco como complicado. Ahí tenéis una buena catadora en Sí, Guatemala. Dulce, Dulce. no se tiene que retirar de primero y después ya Y, entra a competir. y después lo intenta porque Dulce es muy dura, muy dura. Hace poquito fue No, su cumpleaños y le escribí por sí. WhatsApp felicidades porque cuando estuve allí en Guatemala con ella, fui a comer con ella y con su familia y decíamos, tenemos que ir a echar otra cerveza allí y tal. Y muy bien, fue una experiencia muy bonita. Eh, y ¿cuál va a ser tu objetivo a seguir? ¿Vas a querer preparar, por ejemplo, otra competición para intentar llegar a hacerlo lo mejor posible? ¿O quieres ser juez o quieres ser mejor coach posible? ¿Cuál es tu perspectiva? Pues mira, en tema de competencias, si se da como competir como en Cup Tasters o en Brewers Cup, se dará. Yo creo que todavía no estoy tan viejo para poder competir. Siempre todavía tengo como que esa espina que quisiera competir, pero también no quiero hacerlo solo porque sí. Quiero estar inspirado, quiero que sea el momento correcto. Ahorita también como que mi inspiración es mucho buscar cafés para diferentes amigos o tostadores o personas que al final como que necesitan café y llevar el café de Guatemala a nivel mundial en otros lugares, en control de calidad en procesos. Entonces, creo que una de mis formas en competencia es que quiero ayudar a subir un poco de alguna forma el nivel a los baristas en Guatemala para otra vez, como tú decías, llevar ese nivel un poco más alto, ya sea explicando las reglas o cursos o de alguna forma. Ese como que creo que es un poquito más mi fuerte. Y la otra es si hay algún entrenador, o sea, entrenar a personas y que me llamen y que me digan con mucho gusto. O sea, parte de eso también hago muchos proyectos con Danilo, con Ronald, en entrenar a diferentes baristas por lo mismo y porque somos un barista y un juez, son dos perspectivas diferentes que a la hora se juntan y hacemos muy buena fusión con Danilo, porque ya nos entendemos también, entonces trabajamos muy bien juntos. Eh, y si se da la competencia, se dará, pero a la hora también es parte de eso, es buscar como que cafés para diferentes personas, ¿no? ¿Y qué opinas del mundo del latte art? Latte art es impresionante, o sea, yo honestamente como soy malo para latte art,
siempre como que te ha gustado y todo, pero para mí eso es otro nivel de inspiración y de que te tiene que gustar y te tiene que. Obviamente siempre he sido de la mentalidad de que un latte art es muy lindo y es impresionantemente profesional las personas que hacen latte art, pero siempre para mí ha sido, si sabe bien, o sea, que hagan todo el latte art que quieran, pero de primero tiene que saber bien el café. Siempre he sido de esa creencia de tiene que saber bien. Ahora, si estás en una competencia de latte art específicamente, yo soy igual de emocionado de cuál es mejor. Nunca me meto a competir porque soy malísimo, porque no practico, o sea, no hago de práctica. Pero Y sí. bueno, eso es, digamos, la parte, ¿no?, que tiene el latear, porque yo siempre comento, ¿no?, que en las charlas, porque de cierta manera el latear es lo que da a conocer la figura de barista, aunque no sea lo que solo hace un barista, ¿no? Pero yo siempre digo que es lo que nos da a conocer en el mundo, ¿no? Sí, Y contra mejor lo podamos hacer o contra de alguna manera podamos culturizar a la gente lo que es un barista, ¿no? Siempre hay que tener un gancho, ¿no? Y es esa cara visible de nuestra profesión. Eh, sí. referente a Paradigma, ¿qué es Paradigma para la gente? Pues mira, Paradigma, tenemos un café y una tostadoría y básicamente Paradigma se encarga de comprar cafés y no tenemos ninguna finca nosotros, sino que nos encargamos de comprar de diferentes productores de cafés de especialidad para dar a conocer a nivel, sobre todo local, de cafés de exportación y de cafés locales para diferentes personas al cliente final y que puedan aprender y que incrementemos el consumo local de café de especialidad y un buen café. El de especialidad es enorme, la palabra especialidad, pero debo de tener un buen café en casa para que puedan tomar como un buen café. Y qué opinas del el robusta de especialidad? ¿Cómo ves ese futuro? Yo creo que al final, a la hora, va a salir más. Yo creo que la arábica creo que va a ser dominante siempre porque hay llevado demasiados años explorando la arábica y el robusta no todo el mundo lo comparte, lo procesa. Hay personas que todavía te dicen, ah, robusta, blah", o sea, y ni siquiera tal vez lo han probado. O sea, yo creo que sí va a ir alimentando poco a poco a diferentes lugares, pero mientras el cliente, el consumidor final no lo acepte como tal, como de especialidad, nos cuesta todavía aceptar un café de especialidad arábico, entonces entrar con un robusta especial, van a ir probándolo poco a poco, pero creo que va a llevar tiempo. ¿Crees que es Eh, posible que algún barista en una competición mundial lleve un robusta de especialidad? sí, totalmente. Yo quería hacerlo, pero Sería curioso, ya, ¿no? sí, pero debería, o sea, yo creo que sí lo van a hacer más de alguien. No sé si ahorita, digamos, como que un robusta, o sea, quisiera pensar de que si fuera que incluso quedara entre los 6 finalistas o algo, pero no sé si al final las reglas estarían todavía acomodadas para poder cumplir como que ese café no importa si es un robusta o no especial o no, pero tiene que cumplir con las especificaciones de la competencia a la hora de sabor y de balance. Entonces, si alguien lo tiene, por favor. Vale. Bueno, trabajas como consultor también para Onyx Coffee. ¿Cuál es la labor que desempeñas ahí? Pues en Onyx básicamente estoy catando cafés en control de calidad para cuando, digamos, ahorita pues obviamente que se buscan cafés que envían los productores, los cafés que se compran y sobre todo para que el control de calidad desde que se compró el café hasta que se envía y se exporte, que sea eh, un café bien catado, porque el problema que a veces tenés con exportaciones es que el café que compras, el que se envía, el que se recibe en las bodegas, hay veces que puede cambiar o no es el mismo, y ese control de calidad es el que tenés que mantener, digamos, para mantenerlo. Entonces en Onyx eso es estar catando los cafés para el control de calidad de ellos mismos. Vale, ahora te voy a hacer unas preguntas, ¿vale? Y vas a contestar lo que tú creas. La idea es crear el barista perfecto, ¿no? Y Ok. puedes repetir el barista, puede ser tú mismo, y la idea es hacer el barista perfecto, ¿no? Entonces, vamos allá. ¿Estás preparado? Vale. Eh, la mejor presentación.
Tengo que decir un barista. Un barista. Colin. Vale. Bueno, antes de la mejor presentación, mejor puesta a punto o mise en place de la estación. Uy, ahí sí me agarraste como en fly. Eh, no sé. Stefanos. Estefano, vale. Em, mejor control técnico del área. Uy, Stefanos. Mejor expreso. Ah, Willem. Mejor capuchino. Oye, que Ah, puede ser dedicado al latte art, ¿eh? No tiene que ser la bebida con leche perfecta. eh, podría ser. Es que hay varios, no he probado como que muchos, pero Dale. Mejor bebida de especialidad. Uf. Eh, la mía. La mejor despedida de una presentación. Colin. Em, la mejor atención y amabilidad hacia los jueces. Mm, Uy, hay muchos. Yo sé. Fabricio. Fabricio. Humildad. Humildad. Uno es muy difícil. Por eso estamos creando el barista perfecto. Sí, el barista perfecto. Eh, Willem. Simpatía. Simpatía. Francesco. Pues nada, ahí ya tenemos nuestro barista perfecto con todas estas preguntas. Para mí ha sido un súper placer poder hablar contigo, de verdad, Raúl. No, La verdad que, bueno, desde que pude hablar contigo, tal, pegarte un toque y decirte, oye, Raúl, vamos a grabar un directo. A mí me ha encantado, o sea, una hora se me ha hecho corto contigo, o sea, increíble. Yo creo que toda la gente que nos han estado viendo, espero que les haya inspirado un montón tu historia, ¿no? Y de la manera que la has contado, ¿no? Que es algo muy bonito, el hecho de no solamente ser un campeón mundial, sino de ser buena persona y yo tengo la suerte de conocerte en persona y para mí es todo un honor el poder compartir este rato contigo. no, contigo, gracias, gracias, y siempre a las órdenes. Yo creo que tenemos muchísimo que hablar. Todavía falta hablar bastante como de la parte en verde y de oro, pero gracias, ¿no? Y sí, y en lo que podamos ayudar siempre, aquí estamos y gracias a ti, sos una gran persona y un gran competidor. Gracias. Y, y así que igual nos estamos viendo, ojalá te pueda llegar a visitar España pronto. Ojalá, eh, ojalá. Aquí y, lo tenemos- en mi y ciudad hacer tienes tu una cata de casa. café de Guatemala y todo. Hecho, hecho, eso está hecho. Bueno, Listo. muchísimas gracias a todos los que habéis estado viendo este directo. Nos vamos a estar viendo dentro, en esta semana vamos a tener varias entrevistas muy, muy interesantes y nada, muchísimas gracias a todos por seguir.